El balance que estamos haciendo es bueno, vemos que no hubo grandes inconvenientes, más o menos todas las escuelas recibieron las capacitaciones, recibieron los insumos, pudo haber faltado en algún caso muy puntual alguna máscara, algún dispenser, pero por lo que estuvimos recorriendo y vamos a seguir haciéndolo, vemos que la gran mayoría de las escuelas está en condiciones. Los docentes están muy dispuestos, están muy bien predispuestos. Y también, por otro lado, vemos con mucha alegría las caritas de los chicos en ese volver a encontrarse. Con este formato especial, que en algunos casos van a concurrir algunos días, en otros van a concurrir algunas semanas y otras no. Pero bueno, es este formato que se pudo dar, ya que el nuevo plan jurisdiccional habla de 3 formatos de clases para este año. Uno que es estrictamente presencial, totalmente presencial, todos los días, todas las horas de clase. Eso también tiene que ver un poco con la situación epidemiológica de cada distrito, con el tamaño de las aulas, la cantidad de cursos. Siempre decimos es el claro ejemplo, por ejemplo, de aquella escuela rural con salones amplios y con pocos chicos, con 5, 6, 7 chicos. Ese grupo podría tranquilamente tener clase todos los días. Después hay un modelo que es lo que se llama de semipresencialidad, que es algunos días con presencialidad y algunos días o algunas horas con virtualidad, acompañado desde la virtualidad. Y un tercer formato que es el desde el acompañamiento, lo que se llama continuidad pedagógica totalmente virtual, que es para aquellos casos en los que las situaciones epidemiológicas no lo permiten. Por ejemplo, como se ha decidido ahora trabajar para la localidad de Rawson, atento el pico de casos y digamos, el incremento que hubo en la cantidad de casos, se continúan con las clases, pero se reduce la presencialidad justamente para atender a esto que es el cuidado de todos los docentes, directivos, auxiliares, alumnos y por supuesto a la familia. Nosotros lo que sabemos sí es que es probable que aparezcan casos, pero no solamente en una escuela, como continúan apareciendo en una panadería, en una ferretería, en un negocio de la esquina, en un pariente o un conocido, un vecino. Los casos probablemente vayan a seguir apareciendo porque están apareciendo en todos lados y las escuelas forman parte de una sociedad. Lo que nosotros decimos es, si esos casos aparecen, pero nosotros respetamos los protocolos, mantenemos las distancias, el uso del tapaboca nariz, el uso permanente del alcohol, el lavado frecuente de manos, la higiene y limpieza y desinfección de los pupitres y bancos, la distancia entre alumnos y la distancia con el docente, seguramente que esos casos que puedan llegar a aparecer no se van a replicar en más contagios. Y nosotros creemos que con la educación es como podemos cambiar las cosas. Entonces, realmente cuando uno fomenta el hábito, se nota que los chicos lo vienen trabajando desde la casa, porque no hace falta estar indicándoles que se pongan alcohol, cada vez que pasan al lado de un aspersor se ponen un poquito, o si encuentran la botellita de alcohol en gel enseguida se ponen en la mano. Se han acostumbrado a saludarse de lejos, ya a veces ni siquiera el choque de puño, nosotros tratamos de informarles que tampoco habría que chocar los puños, porque en realidad también hay un contacto físico. Empiezan a compartir una nueva realidad, como estamos acostumbrándonos todos, ¿sí? Nosotros somos personas de mucho contacto social, éramos personas de mucho abrazo, mucho beso, mucho contexto de amistad y de frecuencia, y bueno, esto hoy se ha visto afectado y por un largo tiempo va a seguir siendo así que creo que nada mejor que acostumbrarnos y habituarnos a esta nueva normalidad que es la que nos va a permitir seguir avanzando. Sabemos que de la misma manera que no se puede cerrar eternamente un negocio, no se puede cerrar eternamente una escuela. Es más, como siempre mencionamos, el año pasado la Argentina no tuvo sus escuelas abiertas y aún así tenemos 50 y pico mil muertos y casi, o ya superamos creo la barrera de los 2 millones de casos, lo cual quiere decir, y estamos algo de sexto o séptimos en el mundo en cuanto a casos por cada 100.000 habitantes, lo cual quiere decir que el tener las escuelas cerradas no hizo que tuviéramos menos casos. Entonces digo, sabemos que tenemos que cuidarnos,
Les pedimos a las familias que sigan insistiendo en el cuidado, no solamente dentro de la escuela, hay que seguir cuidándonos en todo momento, hay que hacer un gran trabajo de conciencia sobre lo que son los 3 ejes fundamentales que tienen que ver con la distancia, con el uso del tapaboca nariz y con el lavado frecuente de manos o el alcohol en caso que no se pueda. Yo siempre digo que lo mejor es jabón y agua para fregarse continuamente o muy seguido las manos. Digo, con estas 3 herramientas sencillas, simples, podemos disminuir muchísimo el tema del contagio y le estamos cerrando un poco las puertas al virus. En la escuela, en los negocios, en casa, en los juegos. Entonces, creo que vamos por ese camino. Depende mucho de cada una de las instituciones porque tienen que ver con los espacios físicos que cada escuela tiene y con la cantidad de alumnos por cada curso, ¿sí? Como yo contaba hoy, hay casos en los que se habla de presencialidad completa, que va a tener que ver con aquellos espacios grandes y números de alumnos reducidos. Eso va para la presencialidad completa. Hay un segundo espacio que es el de la semipresencialidad, que tiene que ver cuando el número de alumnos es más grande que lo que el espacio permite, entonces lo que se reduce es la cantidad de alumnos. En este caso, generalmente, se tienen en cuenta muchas cuestiones particulares. Por ejemplo, el hecho de la configuración familiar, ¿sí? El ordenamiento familiar. Si hay un hermanito que viene la primera semana, por ejemplo, que está en cuarto, bueno, tratamos de que se ordenen esos grupos de forma tal que el que está en primero también concurra a la primera semana para que los papás no tengan que estar llevando una semana a uno, otra semana a otro. Entonces se buscan de ubicar en el mismo turno y dentro de lo posible en la misma semana o en la misma franja de días y de horarios. Después también tiene que ver un poco con los chicos que tienen algunas dificultades, que están trabajando, que están en lo que se llama con trayectorias discontinuas o con trayectorias en proceso, que todavía por ahí no alcanzaron a apropiarse de todos los contenidos del año pasado. Esos chicos están también con lo que se llama un periodo de intensificación, que va hasta el 31 de marzo, entonces estos chicos van a tener una posibilidad más de poder trabajar estos contenidos y poder recuperar aquel tiempo que no tuvieron durante el año pasado, aquellos contenidos que no se apropiaron el año pasado, para poder estar en un pie de igualdad con todos los demás compañeritos. Es muy importante recordarle a todos los papás que esto es lo que se llama un bienio, o sea, son 2 años, se considera una unidad de 2 años del 2020 y 2021. Por eso que no hay repitencia, porque como es un bienio, todos aquellos contenidos que no se trabajaron durante el 2020 se pueden alcanzar durante el 2021. ¿Sí? Esto es una forma de poder recuperar aquellos contenidos en aquellas situaciones que generalmente son casos muy particulares, chicos que no se han podido conectar, porque como siempre mencionamos, la pandemia lo que ha hecho ha sido marcar aún más las desigualdades sociales. Porque los chicos que por ahí están con dificultades porque no pudieron entregar los trabajos y demás, era a lo mejor porque no podían conectarse, porque no tenían conectividad, porque había un solo teléfono en la familia y lo usaba el papá que se iba a la mañana a trabajar y lo traía a la noche, y había que pedir las tareas de cuatro hijos, y no había un plan de datos. Entonces digo, esta era una de las razones más por las cuales nosotros apuntábamos y pretendíamos y propiciábamos el regreso a la presencialidad. Pero, como decimos, un regreso a la presencialidad cuidado, no es un regreso a la presencialidad como de lugar, sino que es un regreso a la presencialidad cuidado, cuidando de los docentes, cuidando de los alumnos y cuidando a toda la sociedad en su conjunto.